esta jornada porque ya lleva un tiempo el programa este y el Colegio de Arquitectos se ofreció a explicar esta subvención, que ellos la controlan mucho mejor que nosotros. Y Mercedes Montero va a hacer la introducción, ¿vale? Como alcaldesa del Ayuntamiento de Archidona. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta jornada que vamos a celebrar aquí en el Salón de Actos de la Biblioteca. Yo, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, darle las gracias al Colegio de Arquitectos de Málaga, que a petición del Ayuntamiento de Archidona y de la Oficina de Obras, pues se propuso que mejor que ellos para hablarnos de estas líneas de subvenciones de ecovivienda, del plan de ecovivienda. Y bueno, dar las gracias al Colegio de Arquitectos de Málaga en general, al decano Francisco Sarabia también, y bueno, y al arquitecto Rafael Pozo, que es quien va a dar esta jornada. También a nuestra paisana Almudena, que ella también es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos, así se denomina, ¿no? Bueno, y aquí están algunos técnicos municipales del Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo también tenemos a Inma, que está recién llegada también al Ayuntamiento para trabajar en la Oficina de Obras. En fin, estamos pues casi todos los relacionados con lo que se va a hablar aquí hoy, que es, como digo, esas líneas de subvenciones para rehabilitación de viviendas, para mejora de la eficiencia energética, y son líneas que están dentro de un programa que, a su vez, ese programa forma parte también, lo estaréis oyendo últimamente mucho, es ese plan de transformación, de recuperación, transformación y resiliencia. Entonces yo, sin más, solamente reiterar otra vez las gracias. Yo creo que qué mejor que el Colegio de Arquitectos para hablarnos qué tenemos que hacer, si reunimos los requisitos, dónde tenemos que dirigirnos, qué documentación, en fin, para cualquier duda. Él me lo decía antes, ahora lo dirá al final, entiendo, bueno, cuando él considere que si se quedan dudas de la jornada de hoy, ellos están disponibles para que se les llame, se les visite, cualquier duda que os surja después de esta jornada. Pero no obstante, yo creo que es una buena oportunidad, por lo menos, tener información y poder solicitarla en el caso de que vosotros así lo estiméis. Así que, sin más, yo le voy a dar la palabra a Rafael y nada, me voy a quedar yo también aquí un ratito atendiendo. Muchas gracias. Me voy a sentar para ir pasando la diapositiva. Si no se me escucha, me avisáis, ¿de acuerdo? Yo voy a intentar levantar la voz para que me escuchéis. Bueno, como me ha presentado tanto Inmaculada como la alcaldesa, yo me llamo Rafael Pozo, soy arquitecto y soy responsable de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación en el Colegio de Arquitectos de Málaga. Vamos a empezar hablando de dónde proceden los fondos de estas ayudas. El Consejo Europeo, como veis ahí, aprobó un programa que se denomina Next Generation EU, que bueno, es la próxima generación de la Unión Europea, y es el mayor instrumento de estímulo económico que se ha creado nunca en la Unión Europea. La cifra, yo creo que ninguno somos capaces de realmente darnos cuenta de cuánto. Estamos hablando de 750.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Es lo que está movilizando para toda Europa, lo que está movilizando ese programa. España, como también ha adelantado la alcaldesa, aprobó un plan que se denomina Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el que va a gestionar la cantidad que le corresponde a España dentro del programa Next Generation, y son 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026. Ahora Andalucía, en la convocatoria que tenemos actualmente, va a gestionar 614 millones de euros de esas cantidades. Es una primera transmisión de fondos, pero que va a continuar a medida que se vayan agotando. El plan Ecovivienda, de esos 614 millones, tiene una dotación inicial de 133,5. Una vez que se agoten, pues se irán abriendo nuevas convocatorias.
vamos a hablar un poco de la rehabilitación energética de la edificación, porque como os voy a explicar, aunque se trata de rehabilitar el parque de viviendas, hay que incidir especialmente en mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios. En nuestro país, como estáis viendo ahí, cerca de la mitad de los edificios de uso residencial son anteriores a 1980. ¿Eso qué significa? Pues que cuando se construyeron no exigían, no había los mismos requisitos que tenemos hoy en día para la habitabilidad de las viviendas. Entonces, muchos de los edificios, muchas de las viviendas en las que habitamos, pues no cumplen con las mínimas exigencias que hoy en día sí se le pide a cualquier vivienda. Estamos hablando que alrededor de 1 millón de viviendas están en estado deficiente, malo o ruinoso. Estos son cifras a nivel de España. Más del 80% de los edificios existentes tienen una calificación energética E, F o G. La calificación energética de los edificios es similar a la que podéis encontrar en los electrodomésticos en casa. Como veis, casi todos llevan una pegatina, lo que dicen si es A, si es B. El más eficiente, es decir, el que con menos energía produce el mismo servicio, son A. Los electrodomésticos incluso hay A+, A++. Bueno, pues en los edificios es similar. Un edificio que sea muy eficiente energéticamente, que significa que uno dentro, para mantener las condiciones de confort, no tiene que utilizar mucha energía, pues va a ser A o B. Pero en general lo que estamos viendo es que más del 80% son E, F o G, significa que están por abajo, con lo cual pues no son eficientes energéticamente. Y más de un 75% de los edificios residenciales no son accesibles. Hay barreras arquitectónicas, aunque sea una vivienda de una planta, hay escalones, hay huecos de paso por los que no podría pasar, por ejemplo, una silla de ruedas. Y entonces, la renovación del parque de viviendas, aunque se está haciendo hincapié en mejorar la eficiencia energética, estamos intentando hablar de rehabilitación integral, es decir, de mejorar en todos los aspectos que sea posible la vivienda existente. Empezamos, todos los fondos europeos, ¿cómo se gestionan? Los fondos europeos se reparten entre los países miembros de la Unión, y ahora cada país está, en el caso de España, prepara un Real Decreto a nivel nacional. En nuestro caso, para las ayudas a la rehabilitación energética de viviendas, es el 853 de 2021. Ese decreto, que es el que regula los programas, establece 6 programas. Pero de esos 6 programas, solo 3 son los que están enfocados a los ciudadanos. Los que veis que no están marcados, el 1, el 2 y el 6, son para las administraciones. Entonces, las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio las tienen que promover los ayuntamientos. El programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación, en nuestro caso será la Junta de Andalucía la que lo gestione. Y el último, la construcción de vivienda en alquiler social, también corresponde a las administraciones. Nosotros nos vamos a centrar hoy en los programas 3, 4 y 5, que como veis es rehabilitación a nivel de edificio, de mejora de eficiencia energética en viviendas y elaboración del libro del edificio existente, ahora explicaremos qué es, y la creación de proyectos de rehabilitación. Los programas 3 y 4 son programas que subvencionan actuaciones, es decir, las obras en sí mismas, mientras que el 5 lo que está cubriendo son los honorarios de los técnicos que van a redactar esos documentos, bien proyectos de rehabilitación o bien libros de edificios existentes. Ya descendiendo a nivel autonómico, en Andalucía tenemos 2 órdenes que desarrollan el contenido del Real Decreto que hemos visto. La primera es la orden de 9 de junio, que es la que trasladó las bases reguladoras que ya venían en el Real Decreto. Es decir, que aquí un poco podríamos habernos ahorrado este paso, pero la orden andaluza lo que hace es transponer a nuestro territorio lo que ya nos decía el Real Decreto. En ese salto del Real Decreto a la orden hemos pasado de llamar los programas a líneas, ¿de acuerdo? Pero hemos mantenido la numeración, por lo cual lo que en el Real Decreto es el programa 3, en Andalucía es la línea 3. Lo que ocurre es que en Andalucía el programa 5, o sea, a nivel estatal, engloba tanto redacción de libro del edificio como redacción de proyectos. En Andalucía se ha dividido en 2 líneas, y por eso habla de la 5.1 y línea 5.2.
La 5.1 es para la elaboración del libro del edificio existente y la 5.2 para redacción de proyectos de rehabilitación. La 3 y la 4 es igual que en el Real Decreto. Esta es la segunda orden a nivel andaluz, de 26 de septiembre, que ya es la que abrió la convocatoria para las ayudas. Estas ayudas, el plazo se inició el 17 de octubre del año pasado. Y la convocatoria está abierta hasta el 30 de junio de este año. Como veis ahí, las tres líneas son rehabilitación a nivel de edificio, la línea 4, mejora de la eficiencia energética en viviendas, 5.1, redacción del libro del edificio existente y 5.2, redacción de proyectos de rehabilitación. Aquí hay una captura de la segunda orden en la que se recogen las cantidades que la Junta ha repartido entre las distintas líneas. Ha repartido por provincias y por líneas, y luego dentro de cada línea por empresas privadas y por familias, no, por personas físicas. Estáis viendo ahí las cantidades. Para 2022 había previstos 32 millones, para 2023 66, en total son 133 millones de euros. Vamos a empezar a hablar de la línea 3 edificio. Vamos a ver, la línea 3 edificio está enfocada sobre todo para edificios plurifamiliares, es decir, bloques de vivienda. Esa es la idea general, y ahora vais a ver, a la hora de calcular las cuantías, se calcula multiplicando un valor por el número de viviendas que hay. Entonces, evidentemente, estas ayudas están pensadas no teniendo en la cabeza chilotas, sino pensando sobre todo en ciudades grandes. Si nos imaginamos Málaga, el crecimiento que tiene Málaga en los años 60-70, y lo que hay ahí pues son muchos bloques en altura, y para esa línea para ese tipo de edificio está pensada la línea 3. Pero también pueden acudir a la línea 3 viviendas unifamiliares, es decir, que cualquier vivienda de Archidona entre medianeras puede optar a la línea 3, que como veremos después en comparación con la línea 4, esta tiene cuantías más elevadas que la 4. ¿Qué nos dice la línea 3? Bueno, yo también quiero deciros que voy a hacer un resumen de todo el contenido de la orden. Es decir, que aquí vamos a dar un poco de líneas generales, pero luego hay también letra pequeña que si ya estáis interesados en nuestra ayuda, pues la veríamos con más detalle. Pero bueno, porque tengáis una idea general de los puntos más importantes. ¿Cuál es la condición que exige la línea 3? Pues que los edificios sean uso predominantemente residencial, ¿de acuerdo? Es decir, en estas ayudas están pensados siempre para vivienda, no para otros usos. Hay otros programas que también subvencionan temas de eficiencia energética que sí permiten usos diferentes al residencial, pero el que vamos a ver hoy es solo vivienda. Hay que mejorar acreditadamente la eficiencia energética. Ahora vemos cómo se acredita esa mejora de la eficiencia. Edificios, pues tanto tipología residencial colectiva, que es cuando hablamos de bloques de vivienda con propiedad horizontal, y viviendas unifamiliares. Requisitos, pues hay que disponer de un proyecto o de una memoria justificativa. Ya eso, en función del alcance de las obras que se pretendan hacer, en el ayuntamiento os van a orientar sobre qué tipo de documentación vais a tener que presentar. El libro del edificio existente para la rehabilitación siempre es necesario aportarlo cuando se opta a la línea 3, pero después vamos a ver en qué consiste. Un estudio de gestión de residuos con unas características especiales, porque en todas estas obras lo que se está abogando también es por ir hacia la circularidad, por la gestión de residuos de una manera que mejore el medio ambiente. Por eso se habla de que los diseños, no solo la gestión de residuos, sino también los diseños van a apoyar esa circularidad. Hay que retirar del edificio el amianto, que es la uralita, muchos conoceréis por bajantes y por cubierta también ondulada. Eso sí, si tenemos un edificio en el que pedimos este tipo de ayudas, la tenemos que retirar obligatoriamente, pero también es verdad que se incrementan las ayudas en esos casos cuando hay amianto. Y la condición para que el uso predominante sea residencial
es que al menos el 50% de la superficie construida del edificio sobre rasante, sin contar la planta baja, es decir, si por ejemplo en planta baja hubiera un local y podríamos prescindir de él, pues que más de la mitad sea residencial vivienda. Eso normalmente en cualquier edificio es fácil de cumplir. Las actuaciones subvencionables, pues las de mejora o rehabilitación de edificios. Como veis, ahí no se dice nada de eficiencia energética, es decir, las obras que se subvencionan son de mejora o de rehabilitación de vivienda. ¿Qué ocurre? Que sí nos impone una condición, y es que al menos hay que conseguir una reducción de un 30% en un indicador que es el consumo de energía primaria no renovable. Vamos a ver, los edificios, igual que en los electrodomésticos tenéis esa pegatina con la letra, para los edificios existe un documento que es el certificado de eficiencia energética. Ese certificado, que también incluye una letra, y es la que nos dice nuestro edificio en esa escala, pues nos ayuda a saber dónde está situado. Uno de los parámetros que incluye es ese, consumo de energía primaria no renovable, es decir, cuánto consume nuestro edificio de energías que no son renovables. Ya sabemos que lo que pretendemos a medio plazo es intentar ya no depender de ello. Y en zonas climáticas C, D y E hay un segundo requisito, que es que también hay que reducir la demanda energética anual de calefacción y refrigeración en las zonas C un 25% y en las zonas D y E un 35%. Entonces aquí os he puesto que, bueno, Málaga, por ejemplo, la zona costera, es todo A y B, pero aquí, la mitad norte, estamos en zona C, incluida Archidona, y dentro de la provincia de Málaga, solo Villanueva del Rosario, que está aquí cerquita, es zona D, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en zona C, en principio tenemos que cumplir dos condiciones, mientras que si estamos en zonas A o B, solo tenemos que cumplir con la primera. Eso es porque en las zonas C y D los inviernos son más duros y entonces nos está pidiendo que también actuemos a ese nivel. Vuelvo a insistir aquí que el objetivo es subvencionar la rehabilitación integral que incluya todo tipo de actuaciones, conservación, accesibilidad, pero siempre que alcancemos esa reducción en el indicador de consumo de energía primaria no renovable en al menos un 30%. A ver, esto es algo que en Archidona es especialmente importante. La orden incluye una excepción a esa segunda condición que hemos visto, y es cuando el edificio está sujeto a algún tipo de protección, lo voy a leer literal, por formar parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en lo que estén limitadas las actuaciones sobre los elementos que componen la envolvente térmica. Claro, ¿qué ocurre? La fachada de un edificio es uno de los puntos donde normalmente primero se actúa, y si el edificio está protegido, pues me puedo encontrar con que la administración cultural que cuida de esos edificios protegidos no nos lo permite. Entonces, aquí ya tenemos una exención en el sentido de que si nuestro edificio está protegido o está en un conjunto, podemos justificar no cumplir con esa segunda condición que sí tenemos en las zonas climáticas que de oeste. No obstante, lo que sí nos dice es que aquellos elementos en los que sí se puede intervenir, pues deben cumplir con los valores de estas dos características, la transmitancia térmica y la permeabilidad al aire, que se establecen en el código técnico de la edificación, que es la normativa que utilizamos para cuando tenemos que intervenir en un edificio. Aquí os dejo, bueno, que todos lo sabéis, el Centro Histórico de Archidona está inscrito como bien de interés cultural. Sí que ha habido relativamente reciente, en 2020, una modificación del artículo 33.3 en el que nos dice que no será necesaria la autorización de la Consejería en obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto en los siguientes inmuebles: los que están comprendidos en los conjuntos históricos, que siempre que no estén ellos protegidos como monumentos, y en el entorno de un BIC. Bueno, ¿Archidona tenía entorno? El BIC del conjunto. Sí. Pues si estás en el entorno del BIC conjunto, no sería necesario, y si estás en el propio conjunto, si tu edificio no es monumento, también podría... Sí, pero no sé qué claro, la consejería. efectivamente. Aunque no necesita autorización, luego al final hay que enviarlo y se supone que hay 30 días para que... Bueno.
pequeña entidad. Claro, y que se requiera el proyecto. Claro. Pero bueno, Pero pues normalmente ahí- son reformas interiores, no aspectos exteriores del edificio. O sea, lo que claro. nosotros damos este decreto. Ahora vamos a ver cuáles son las cuantías de las ayudas en esta línea. Pues van en función del ahorro energético que estemos consiguiendo. Como veis, hay 3 escalones. El mínimo, que es el primero, es cuando ya consigo el 30%, que me van a subvencionar el 40% de la actuación, pero con un tope máximo, que son 6.300 euros por vivienda. Claro, si solo tengo una vivienda, pues esa es la cuantía máxima de la ayuda. En cuanto ya entro en un edificio que tiene 4 o 5 viviendas, pues hay que ir multiplicando por esa cantidad. Esto que veis aquí de locales comerciales u otros usos es cuando en un edificio hay, pues eso precisamente, o un local comercial o una oficina, se le puede incrementar la ayuda en esa cantidad por metro cuadrado de ese otro uso, pero siempre que ellos contribuyan a financiar la obra que se va a hacer. Es decir, que si dentro de esa comunidad de propietarios, el local o la oficina... ¿Dará todavía o no? Eso habría que preguntar, porque no... No aparece. Dicen, hablan solo de locales comerciales. ¿Qué más será la duda? Pero bueno. Tampoco tenemos nosotros casos igualmente. Como veis, después hay un segundo escalón cuando ya consigo más del 45% de esa reducción del consumo de energía primaria no renovable. Ahí lo que me subvencionarían sería el 65% de la actuación, con un tope máximo por vivienda de 11.600. Es decir, que conseguir más ahorro se nota bastante en la cuantía de la ayuda. Y si consigo más del 60% en ahorro, me subvencionan el 80% de la actuación o bien 18.800 euros por vivienda. Lo que comentábamos antes del amianto, si vamos a retirar amianto, se puede incrementar esa ayuda que ya hemos obtenido en esa tabla con 1.000 euros por vivienda o 12.000 por edificio, la máxima de la zona. Después explicaré la línea 5.2, que es la de redacción de proyectos, pero eso sí es importante, que si hemos recibido previamente una ayuda con cargo a la línea 5.2, que es la que nos subvenciona la redacción de los proyectos, hay que descontarla de la cuantía que pidamos con la línea 3. Eso es importante. Luego vamos a ver que el libro del edificio es diferente, pero con el proyecto está previsto así. El inicio de las actuaciones subvencionables debe ser posterior al 1 de febrero de 2020. A ver, esto quiero insistir. Esta es la teoría, es decir, cualquier obra que se haya iniciado desde el 1 de febrero de 2020 podría ser subvencionable, pero claro, siempre que cumpla con todos los requisitos. ¿Qué ocurre? Que como veremos después, la documentación que hay que presentar, se presenta documentación del estado actual, entre ellos un certificado energético registrado, fotografías. Entonces, si yo hice una obra el 3 de marzo de 2020, pero no hice esa documentación, por mucho que haya sido posterior al 1 de febrero de 2020, si yo no puedo justificarlo, no voy a cumplir con los requisitos de la ley. Entonces, quiero insistir mucho en eso porque, aunque sea una obra terminada, una obra que se inició después del 1 de febrero de 2020 y ya se ha terminado, hay que ser capaces de justificar y de aportar toda la documentación que nos van a pedir. Por lo cual, yo soy un poquito... Porque tú quieres decir que tiene que tener el certificado energético inicial y luego el final, ¿no? Claro. Porque al final sí lo pueden hacer ahora, ¿no? Sí, claro, bueno. Pero el inicial, si ya no lo tienen registrado... Claro, no lo van a poder aportar. Es decir, que aunque ya la obra esté terminada, tú al final entras en la solicitud de ayuda y tienes que aportar toda la documentación que te piden como para una obra que todavía no ha empezado. Entonces ahí puede haber problemas. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de 3 meses desde que presentamos la solicitud. Eso ya os puedo decir que no se está cumpliendo. La Junta de Andalucía está teniendo problemas para sacar las resoluciones adelante y ya hubo solicitudes que se presentaron el primer día, el 17 de octubre, que tendrían que haber estado antes del 17 de enero y están ahí, por lo visto, con problemas informáticos. La secretaria general nos habló que ya en febrero deberían de empezar a salir
resoluciones, pero no sabemos cómo va. Hay una opción, como vais a ver, no solo en esta línea, sino también en las otras, que cuando se presenta la documentación en lugar del proyecto, cuando lo necesite, se puede incluir inicialmente una memoria justificativa por ahorrar trabajo inicialmente, y entonces cuando se dicta esa resolución ya concediendo la ayuda, pues se insta con una condición de que en 3 meses tiene que aportarse el proyecto. Si no se presentaran esos 3 meses, se pierde la ayuda. El plazo para ejecutar las obras no puede exceder de 26 meses y hay posibilidad de ampliación cuando la licencia o la autorización municipal se demora más de 6 meses. Yo estoy seguro que en Archidona no tenéis los problemas que tenemos más. Luego, el plazo máximo para la justificación de las actuaciones es de 3 meses. Eso sí es importante, que cuando uno solicita una subvención, entra en un proceso en el que primero se solicita, después se presenta documentación, después se acepta la subvención, y cuando uno ha ejecutado la obra o ha redactado el proyecto o ha redactado el libro del edificio, tiene que justificar lo que ha hecho, y ya después se abona la ayuda. Por eso habla de finalizadas y justificadas antes del 30 de junio de 2026. Perdón, Sí. ¿qué quiere decir? Que hasta que no está todo terminado no acepta la subvención. Bueno, ahora vamos aquí que hay la posibilidad de un pago anticipado, ¿vale? Para la línea 3 es para optar al 50% de la ayuda, es decir, que si me han concedido una ayuda, puedo optar a que me adelanten la mitad. Para eso, ¿qué hay que aportar? La licencia y el acta de inicio. Es decir, que la consejería tenga constancia de que esa obra ya está en marcha. Porque yo el primer día que ya tengo mi licencia y hago el acta de inicio, ya puedo solicitar a la Junta el adelanto de la mitad de la ayuda que me hayan concedido. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver que hay otras ayudas en las que nos hablan de adelanto, pero que realmente no está de adelanto. Es decir, que administrativamente lo han querido hacer similar, pero no ofrece ninguna ventaja. La documentación que hay que aportar es más numerosa. Yo he sacado aquí un extracto. Hay una evaluación favorable de adecuación, pero que se puede sustituir por una declaración responsable, pero que en principio, además, la propia consejería ofrece un modelo de declaración responsable para cumplir este punto, que es el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. ¿Eso qué significa? Que es una declaración en la que nosotros nos estamos comprometiendo a que la obra que ejecutamos no causa un perjuicio al medio ambiente. Normalmente ya las obras de rehabilitación, por propia definición, no deberían de causarlo. Pero bueno, en este sentido hay documentos, como después veremos, de apoyo que explican un poco esto. A esto se le llama principio DNSH por las siglas en inglés, ¿vale? Que al final es lo mismo, el no causar el perjuicio significativo, el do no significant harm, que son el DNSH. Necesitamos certificado de eficiencia energética del edificio existente registrado y el certificado ya redactado considerando las actuaciones que vayamos a acometer. Claro, ese segundo certificado no se le registra porque todavía la realidad física es la del primer certificado. Pero presentamos ambos y además tienen que estar elaborados por el mismo programa porque lo van a comparar. Antes que decíamos que había que justificar el ahorro, ¿cómo se justifica que conseguimos hacerlo? Con el certificado energético. El certificado energético, vamos a comparar ese parámetro que aparecen los dos y entonces el técnico que nos ha hecho el certificado, si por ejemplo en la obra hemos planteado sustituir las ventanas, incorporar aislamiento en la fachada y en la cubierta y con eso hemos alcanzado un ahorro determinado, pues cuando se comparen los certificados ahí es donde se demuestra el ahorro que se consigue. Y si no se llega al 40%, ¿no tiene una accesibilidad a la ayuda? En esta línea el ahorro mínimo que hay que conseguir es el 30%. ¿Y eso cómo se computa? Pues el técnico que le calcula el certificado lo que va a hacer es que introduce él primero, al redactar el certificado de cómo está la casa ahora, pues introduce todas las características de esa vivienda. Y ahora en el segundo certificado empieza a cambiar las cosas que se van a modificar. Por ejemplo, cambio las ventanas. Pues yo en el primero he metido las características de las ventanas que hay hoy en día. Si son muy malas, pues sus características son pésimas. Y ahora voy a poner unas ventanas que son mucho mejores. Como
unos vidrios aislantes, en fin. Entonces ahí ahora, cuando él genera el nuevo certificado, ya va a empezar a ver qué ahorros se consiguen. Eso sí es importante, el ahorro no se puede saber de antemano. Hay que estudiar el edificio en concreto y tiene que ser un técnico el que haga los cálculos, ¿vale? Importante eso, que ambos estén realizados por el mismo programa, porque hay veces que nosotros ya tenemos, si hemos comprado recientemente, por ejemplo, la vivienda y ya tenemos el certificado energético del estado actual, el certificado que nos hagan ahora tiene que estar calculado con el mismo programa que el que tenemos nosotros. Y bueno, esto para casos de comunidad de propietarios, pues hay que tener copia del acta del acuerdo por el que se opta la ayuda. Y cuando, para el contrato, para el presupuesto de obra, esto viene de la ley de subvenciones. Cuando el valor sea superior a 40.000 euros, hay que presentar 3 ofertas. Y si no nos hemos quedado con la oferta económicamente más ventajosa, hay que justificarlo. Y pues, hemos pedido 3 presupuestos, porque el presupuesto de obra que tenemos es superior a 40.000 euros, y de las 3 empresas que nos han dado el precio, al final la vamos a hacer con esta, que no es la más barata, por esta razón. Pues que es una empresa de la zona y conoce mejor, en fin, eso seguramente sea el técnico el que justifique porque se elige una que no sea la económicamente más favorable. Si se elige la más económica no hay que justificar nada, pero siempre que el presupuesto de obra sea superior a 40.000 euros hay que pedir 3 ofertas. Ahora vamos a ver la línea 4, viviendas. Igual que la línea 3 realmente está pensada para bloques de viviendas, perdón, la línea 4 está pensada para cuando solo quiera hacer obra, por ejemplo, el vecino del cuarto derecha de ese mismo bloque. Entonces, aunque a esta línea también puede optar una vivienda unifamiliar, vamos a ver que tiene menos cuantía de ayuda. Por lo cual, en principio, si yo tengo una... Sí. Una vivienda, por ejemplo, que tiene un bajo comercial y 2 pisos. ¿Ese qué entra? ¿El 3 o el 4, por ejemplo? Va a depender de si ahí tiene que haber una comunidad de propietarios, en principio. No es todo el mismo propietario. Es del mismo propietario. Bueno, pero es un régimen de propiedad horizontal, independientemente de que sea un único propietario. Ahí puedes ir por línea 3, que es la que hemos visto antes, de edificio. Si las actuaciones, digamos, son a nivel global del edificio, hay que tocar la cubierta o las fachadas. Pero si, por ejemplo, solo vas a intervenir en una de esas viviendas, tendrías que ir por línea 4. ¿Vale? Lo que estamos hablando, si es una unifamiliar, en una unifamiliar podríamos ir por una o por otra. La línea 3, las cuantías son superiores a la línea 4, pero es verdad que los requisitos son más difíciles de alcanzar, como vamos a ver en la línea 4. Entonces, habrá veces que en una vivienda unifamiliar, pues un propietario decide ir por la línea 4 porque a lo mejor no cumple los requisitos para entrar en la 3 y en la 4 sí que entra. Entonces obtiene menos subvención, pero a esta puede acceder y a la otra no. Entonces eso, cada caso habrá que valorarlo. Aquí hay una condición que no se pedía en la línea 3 y es que tiene que ser vivienda habitual. Entre la documentación que vamos a tener que aportar aquí está el padrón. Es decir, que hay que demostrar que esa es la vivienda habitual en la que se reside. Si no tiene por qué ser el propietario, se habla también de arrendatario, es decir, si yo vivo de alquiler en una vivienda, si es mi vivienda habitual, pues yo puedo justificar con el padrón que yo vivo habitualmente en esa vivienda y negocio con el propietario el tema de la ayuda, porque la ayuda la puede pedir tanto el propietario como el arrendatario. En este caso nos imponen 3 condiciones, pero solo nos basta con cumplir una de ellas, ¿de acuerdo? La primera era la condición que solo hay que cumplir en zonas C, D y E, que es la de reducir la demanda energética de calefacción y refrigeración un 7%. La segunda es la que veíamos, que había que cumplir para todos los de la línea 3, que es la reducción del consumo de energía primaria no renovable al menos un 30%. Y la tercera condición, que es la que aporta como novedad la línea 4, es que si modificamos o sustituimos elementos de la envolvente térmica, ¿qué significa? Pues la piel del edificio, es decir, lo que separa nuestro edificio del mundo exterior. Entonces, tanto fachadas como cubiertas,
lo que nos pide es que si tocamos ahí, lo que hagamos cumpla con el código técnico vigente. Es decir, que cumplamos con los mismos requisitos que tendría un edificio nuevo que hiciéramos hoy en día. Entonces, por ejemplo, las ventanas tendrían que cumplir los valores de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire de nuestra zona climática. Eso, cualquier técnico que les haga la documentación, lo primero que hace es que mira la zona climática de Archidona, ve que es zona C, y en función de esa zona C hay una tabla que marca los parámetros mínimos que tiene que tener, por ejemplo, una ventana para poderla colocar en Archidona. Pues eso es lo único que vamos a tener que cumplir para adaptar a esta línea. Evidentemente, si uno cambia las ventanas, va a poner unas ventanas actuales y va a poner unas ventanas que cumplan código técnico, con lo cual son más fáciles de acceder a esta línea que la 3, que sí nos cuantifica el ahorro energético. Nos están diciendo que como mínimo tenemos que conseguir un 30%. La cuantía de las ayudas, pues aunque vuelve a decir que se subvenciona el 40%, como en el primer escalón que teníamos en la línea 3, aquí el tope son 3.000 euros. Por mucho presupuesto que tengamos, si calculamos el 40%, que lo costó ahí, el límite está en los 7.500 euros. Si yo tengo un presupuesto de 7.500 euros, el 40% ya son 3.000 euros. Con lo cual, cualquier presupuesto superior a 7.500 euros, la máxima ayuda ya que voy a conseguir siempre son 3.000 euros. Si el presupuesto es inferior a 7.500 euros, pues entonces sí será el 40% de lo que yo tenga previsto gastar. ¿De acuerdo? ¿Para qué están solicitando mucho la línea 4? Pues cuando solo cambiamos ventanas. Claro, porque sé que voy a cumplir con la condición, lo único que necesito es que en la ficha técnica de la ventana que yo voy a colocar se vea claramente que los parámetros están por encima del mínimo que me exige la norma y tengo que tener un gasto mínimo de 1.000 euros. Es decir, que tampoco puedo hacer una obra tan pequeña que no... Como mínimo, la actuación tiene que tener un coste de 1.000 euros. El plazo para ejecutar las obras no puede exceder de 12 meses, veíamos que antes eran 26, claro, estamos hablando que la línea 3 está pensada para edificios y obras más complejas y esta está pensada para de menos entidad. Aquí, el pago anticipado nos dice que la posibilidad es del 100%, pero en la documentación que hay que presentar está ya todo, hasta el final de obra. Entonces, se supone que son obras que como van a durar tan poco, para tú solicitar el pago anticipado realmente ya es la documentación de final de obra, la que solicitan. Lo que pasa es que sí es importante a nivel de un proceso de subvención, el adelanto significa que yo estoy cobrando la subvención antes de justificar el gasto. Es decir, que estoy adelantando un poco la llegada de ese dinero, que no sea muy... Digamos que en la línea 3 que hemos visto antes, yo entiendo que si realmente ayuda a fomentar la obra, porque ya el 50%, nada más empezar ya lo puedes conseguir. Aquí, por ejemplo, en el extracto que he puesto de toda la documentación que hay que presentar, seguimos teniendo la declaración responsable de DNSH, el certificado energético igual, es decir, aunque sea un cambio de ventanas, hay que tener el certificado de eficiencia energética antes y el que está ya obtenido considerando las actuaciones. Y también nos dan la opción de que si era necesario el proyecto y hemos presentado una memoria justificativa, nos conceden la ayuda por la resolución, pero condicionada a presentar en 3 meses el proyecto. Hombre, en principio aquí seguramente sean obras que no van a necesitar proyecto. Y aquí sí que es importante eso, el certificado volante de empadronamiento, porque como hemos visto, una de las condiciones de esta línea es que hay que ser residente habitual en esa vivienda. Línea 5.1, ya hemos dejado atrás línea 3 y 4, que lo que cubren son los costes de la obra. La 5.1 ya está cubriendo honorarios, es decir, esta línea de subvención nos paga para que nosotros podamos contratar a un técnico y que nos haga este trabajo. El libro del edificio existente es un documento que no existía hasta ahora. Es decir, existían libros del edificio, pero este en concreto es diferente, y por eso se habla de libro del edificio existente. Hasta ahora, en obra nueva, cuando uno terminaba una obra, le entregaba al propietario el libro del edificio
que era una recopilación de toda la documentación que se había generado hasta ese momento, el proyecto, la licencia de primera ocupación, y también traía unas instrucciones de uso y mantenimiento. ¿Qué se ha detectado? Que mientras que los edificios de nueva planta pues ya daban esa información al nuevo propietario, en los edificios que ya existen pues hay una carencia, en el sentido de que no estamos un poco más perdidos. Entonces se ha creado la figura del libro de edificio existente. El contenido mínimo se recoge en el anexo 1 del Real Decreto, que es a nivel nacional. Porque, como os digo, es ese Real Decreto el que ha creado la figura del libro del edificio existente. Tiene dos partes muy claras. Una es la documentación del edificio y su estado de conservación, que incluye certificado de eficiencia energética y el manual de uso y mantenimiento. Y luego, el más importante, que es el bloque 2, es el potencial de mejora que tiene ese edificio. El libro del edificio es un documento, el libro del edificio existente, para no confundirlo con el libro del edificio así. Es un documento que le da muchísima información al propietario y que es muy importante para tomar decisiones de cara a estas ayudas. ¿Por qué? Porque el libro del edificio existente analiza el edificio que hay hoy en día y va a proponer todas las mejoras que se pueden aplicar a ese edificio, pero en todos los aspectos, a nivel de conservación y mantenimiento, a nivel de accesibilidad, barreras arquitectónicas, todo lo que podamos intentar mejorar en ese edificio para hacerlo lo más parecido posible a un edificio que se hiciera hoy en día nuevo, cumpliendo con toda la normativa vigente actual. También hay que incluir medidas de ahorro energético. Y además, lo que dice ese anexo es que en la conclusión final el libro del edificio tiene que explicar claramente al propietario qué actuaciones tendría que hacer para alcanzar los ahorros que hemos visto antes. Es decir, que si uno le encarga el libro del edificio a un arquitecto de su casa, al final en las conclusiones le tiene que decir: si usted quiere conseguir el ahorro del 30%, tendría que hacer estas actuaciones. Si quiere alcanzar el 45%, estas otras. Y si quiere llegar ya al 60%, tendría que hacer todo esto. Y además nos va a explicar qué subvenciones estaríamos obteniendo en cada caso. Con lo cual, como en ese documento se hace una primera estimación del coste de esas obras, tenemos también al lado qué ayudas directas recibiríamos y podemos estudiar qué hacemos. Si no hacemos nada, más porcentaje de ahorro, más ayuda. Claro. Entonces, con el libro lo que tenemos es la información para tomar una decisión, que si no, no tenemos manera de hacerlo. El requisito para esta línea es que se subvencionan edificios finalizados antes del año 2000. ¿Por qué? Porque se entiende que ya todos los edificios que se hayan construido después, pues ya tienen su libro del edificio y ya no tiene la antigüedad suficiente. Y que al menos el 50% de la superficie pues sea residencial. Lo que hablábamos antes, que es bastante fácil de conseguir. La cuantía de la ayuda, el 100% de los honorarios. Es decir, la línea está diseñada para que el libro del edificio no tenga ningún coste para el propietario. ¿Qué ocurre? Bueno, que aquí hay que ver también, tenemos unas cuantías que son las que establece esta línea, y como nos pasaba antes, una vez que llegamos, es una cantidad fija que luego vamos incrementando por número de viviendas. Como veis aquí arriba han hecho como dos bloques. Si es una vivienda unifamiliar o es un edificio que tiene menos o 20 viviendas, son 700 euros más 60 euros por vivienda. Si solo tengo una vivienda, 760. ¿Que tengo dos viviendas? Pues tengo 700 más 60 por 2 y voy subiendo. Claro, cuanto mayor sea el edificio, mayor esa cantidad. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos a 60 viviendas, alcanzamos el máximo que nos incluye esta línea de 3.500 euros. Por lo cual, como todos podemos entender, no puede ser lo mismo un libro del edificio existente de un edificio de 60 viviendas que de uno de 120. Y la ayuda, sin embargo, va a ser siempre la misma. Pero bueno, yo entiendo que en Archilona no estamos en ese caso, con lo cual tampoco, en general, los arquitectos, los honorarios que están planteando para redactar un libro del edificio existente coinciden con los de la ayuda. Con lo cual, en ese caso,
normalmente se consigue el objetivo, que es que al propietario no le suponga un coste el tener ese libro del edificio. Si además el edificio sobre el que se hace el libro no dispone de ITE, la ITE es la Inspección Técnica de Edificios, no sé si en Archidona hay ordenanza de ITE, aquí no hay, pues entonces ningún edificio la tiene, con lo cual hay un incremento del 50%, es decir, esos 3.500 máximos se pueden poner en 5.250. ¿Por qué ese incremento? Porque como el libro del edificio existente estudia el edificio, si ya hubiera una ITE directamente vuelca la información que ya teníamos de la ITE, pero si no lo hay, como hay que hacer ese trabajo, pues por eso tiene una mayor dotación para los honorarios. Y aquí también certificado de eficiencia energética antes y después. Además, como aquí se va a analizar el estudio, realmente se va a tener que ir jugando con el certificado, porque vamos a tener que proponer muchísimas actuaciones hasta conseguir los mayores grados de ahorro. Entonces el técnico que lo haga va a tener que ir haciendo pruebas para decirnos después en ese resumen qué actuaciones hay que hacer para conseguir los distintos niveles de ahorro. También nos permite que cuando hay que aportar la documentación, en lugar de presentar el libro, se presente una memoria. Y igual que antes, cuando ya nos concedan la ayuda con la resolución, va a estar condicionada a que aportemos el libro en un plazo máximo de 3 meses. También tenemos la posibilidad del pago anticipado, pero nos ocurre igual que con la línea 4, realmente aquí el pago anticipado no tiene mucho sentido. Y esto es muy importante, eso, que la principal función del libro del edificio existente es proporcionar información al propietario para tomar la decisión adecuada. Esta línea de ayuda lo que está subvencionando es la redacción del libro en sí. Es decir, si después la propiedad no hace ninguna obra, no pasa absolutamente nada. El libro ya está ahí y en el futuro la información la tiene. Es decir, que si dentro de 10 años decide hacer alguna de las obras que se plantean ahí, pues ya sabe más o menos lo que costaban y ayudas a las que puede optar. Pero que no implica que después haya que hacer las obras que nos dice el libro. Esta línea de subvención acaba en pagar ese libro. Rafa, has dicho que la línea 3 obligaba a hacer el libro del edificio. Sí. Es obligatorio, en la línea 4 no. En la línea 4 no. ¿Vale? Entonces, es interesante porque, como hemos visto en la línea 3, si redactabas proyectos con la 5.2, que es este que vamos a ver ahora, te la descuentan, pero la del libro del edificio no te la descuentan. Es decir, que si tú has pedido una ayuda del libro del edificio y te la han concedido, pues perfecto, tú has pagado el libro del edificio al arquitecto y a ti no te ha costado dinero y ya está. Y tú ahora solicitas la línea 3 si te animas a hacer actuaciones y como si no hubieras pedido nada. Es decir, que las cuantías que hemos visto son los máximos, ¿sí? Sí, pero ahora si la comunidad encarga el libro del edificio al técnico y no le dan la subvención... Hombre, lo que pasa es que estas subvenciones, que los requisitos que tienen, como hemos visto, por ejemplo para el libro, son pocos y fáciles de cumplir, lo único que se trata es de que la documentación que se presente esté bien. Y que haya fondos, ¿no? Para que... Claro, lo que ocurre es que en eso sí nos han insistido siempre, tanto gobierno central como el de la comunidad autónoma, que como detrás hay esa cantidad ingente que hemos visto de dinero, aunque ahora mismo se haya dotado la convocatoria con una cifra concreta, cuando se agote se va a volver a abrir una. Porque aquí en el horizonte estamos hablando de 2026. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo en otras comunidades autónomas, por ejemplo? Porque como aquí, a partir del Real Decreto a nivel nacional, luego cada comunidad lleva una velocidad diferente, hay comunidades que han empezado antes que nosotros. ¿Allí qué ocurre? Pues por ejemplo, en Galicia, que se han agotado los fondos, pues cuando se han agotado han abierto una nueva convocatoria. ¿Qué ha ocurrido en otras comunidades que no han agotado los fondos, pero se ha terminado el plazo de la convocatoria? Pues que han ampliado el plazo. Han decidido, pues, seguimos manteniendo la misma convocatoria hasta que agotemos estos fondos. Entonces, en principio, lo que nos transmiten a nivel político, desde todos los niveles, es que el dinero está ahí, hay que gastarlo, con lo cual son subvenciones no competitivas, en el sentido de que da igual la renta, da igual, sino que si se cumplen las condiciones se accede a ella y es por orden de llegada. Entonces,
en ese sentido yo entiendo que son interesantes. Hombre, se puede hacer el libro del edificio, como suele representar la memoria, y en principio no le tienes que pagar al técnico mucho. Pero se presenta y si ya te la conceden, pues ya le encarga el libro del edificio, ya no va a tener problema. Y como lo del libro del edificio van a ser 4 o 5 meses o más, ¿no? Entre el primer trámite pueden ser 3, ¿no? Lo que tarde en contestar. Se supone que sí, vamos. Más los 3 meses. Tienes 6 meses para el libro del edificio. Pero lo que pasa es que si hace lo que tú dices, claro, él no va a querer empezar a hacer el libro hasta que no tenga la resolución. Entonces, bueno, va a tener los 3 meses que le dan desde la resolución para hacerlo. Sí que hay que tener mucho cuidado, porque no lo he dicho, pero los plazos que da la administración para aportar documentación son 10 días hábiles. Es decir, y que el proceso de tramitación es, primero presento solo la solicitud, y en un segundo paso, que me tienen ellos que decir cuándo, presento la documentación. Entonces, claro, como hay documentación que puede incluir acuerdos de comunidad, son cosas que yo en 10 días hábiles no puedo conseguir. Entonces, yo lo que recomiendo es que no se presente ninguna solicitud sin tener la documentación más o menos preparada. Y decir, bueno, pues cuando me digan que en 10 días hábiles lo presente, pues puedo terminar de perfilar algo y presentarlo. Pero si nos piden aportar documentación y no somos capaces de presentarla en esos 10 días hábiles, perdemos la subvención. Por lo cual, yo sí que veo un poco locura presentar una solicitud sin tener nada, porque si me responden y me dan los 10 días hábiles, no voy a ser capaz de responder. Bueno, esta línea es muy clara, esta lo que subvenciona son los honorarios del técnico por redactarme un proyecto de rehabilitación. Los requisitos, pues que tengo que reducir al menos el 30% de consumo de energía primaria no renovable, y en la zona C, D y E, la que hemos visto, de reducir también la demanda energética anual de calefacción y refrigeración. Los edificios, igual que nos decía antes, tienen que estar finalizados antes del 2000, que al menos el 50% de la superficie sobre el restante sea residencial vivienda, y tenemos que incluir un estudio de gestión de residuos. Las cuantías, pues aquí, como vemos, pasa igual que en el libro del edificio, pasa que las cuantías son superiores, porque ya en un proyecto los honorarios también van a ser mayores. El máximo que nos aparece de 30.000 euros correspondería para un edificio de 60 viviendas. Yo no sé si tenéis algún edificio de 60 viviendas, pero bueno, como también hay técnicos aquí, que sepáis que, claro, aunque la línea habla de que subvenciona el 100% de los honorarios, pues a partir de 60 viviendas la ayuda siempre es la misma. Y claro, los honorarios por hacer un proyecto de 60 viviendas o de rehabilitación de 60 viviendas a uno de 120 no es lo mismo. Entonces ahí habrá que llegar a acuerdos y no se subvencionará el 100%, pero porque el coste máximo, la cuantía máxima de la ayuda siempre es 30.000 independientemente ya de las viviendas. Y de nuevo, como veis, el certificado de eficiencia energética que aparece en todos lados. Por ir concluyendo y no aburriros demasiado, son subvencionables al 100%, por eso, con esas salvedades que hemos dicho. El libro del edificio existente y el proyecto de rehabilitación, con la advertencia que hemos hecho, que mientras que el libro no nos afecta para nada, si pedimos una ayuda para la redacción de proyecto, la vamos a tener que descontar después de la subvención para la obra. Que el libro del edificio siempre es obligatorio en línea 3, por lo cual, si alguien va a optar a la línea 3, lo normal es que empiece por la 5.1 y que haga el libro. Que se pueden incluir como gastos, pues los honorarios, costes de redacción de certificados y de proyectos, los gastos derivados de esa tramitación, por ejemplo, de la ayuda. Las líneas 3 y 4 son compatibles siempre y cuando no se subvencione ningún coste. ¿Qué quiere decir? Porque, por ejemplo, un edificio, una comunidad puede pedir la línea 3 para hacer determinadas actuaciones, por ejemplo, en fachada y en cubierta, y luego un vecino pide la línea 4 para una obra que va a hacer él en su vivienda para otro tema diferente del que va a hacer la comunidad a nivel de edificio. Entonces, mientras que no se subvencione la misma actuación 2 veces, son compatibles, se pueden pedir las dos. Y bueno, las 5.1 y 5.2 pues son compatibles con las 3 y 4. Muy importante, que existen desgravaciones fiscales, es decir, por un lado,
tenemos una ayuda directa a fondo perdido que además no se integra en la base imponible del impuesto de la renta. ¿Eso qué significa? Que otras ayudas que ha habido anteriormente contaban como un ingreso y al final había que pagar más impuestos porque lo hemos tenido. Entonces, estas, gracias a Dios, se han dado cuenta de que no, y estas no se integran en la base del impuesto. Con lo cual, es un dinero que entra, fondo perdido y sin más. Y luego, en la parte que no nos ha cubierto esa ayuda directa, tenemos desgravaciones fiscales. Es decir, que yo ahora me puedo desgravar de la parte que ya he tenido que pagar yo, me puedo desgravar una parte. ¿Qué me voy a desgravar? En función del ahorro que haya conseguido. Es decir, si voy por línea 4, solo porque cumplo con las características, ahí no tengo desgravación fiscal. Pero si he ido por línea 3 o por línea 4, llegando al 30%, entonces sí me van a aplicar, creo que era bueno, aquí lo tenéis. Si cuando consigo reducir la demanda de calefacción y refrigeración un 7%, me deduzco el 20% de lo que me haya gastado yo sin la ayuda. Y si he conseguido reducir el 30% el consumo de energía primaria no renovable, me deduzco el 40% si es una vivienda unifamiliar, pero hasta el 60% en edificio. Con lo cual, ese número también hay que hacerlo, porque a lo mejor de entrada vemos que la subvención inicial no nos parece muy importante, pero si después de la parte que yo voy a pagar me deduzco el 60%, entonces si sumamos ya empieza a haber ahorros importantes. Entonces, estas ayudas hay que verlas en conjunto, con lo que es la ayuda directa y luego las declaraciones fiscales a las que tenemos derecho, pero siempre que consigamos ahorros. Es decir, que si vamos por línea 4, sustitución de ventana, solo cumpliendo con los parámetros, entonces no. Porque esa desgravación fiscal viene por otro Real Decreto, que es de Hacienda, y ahí lo que insisten es en el ahorro energético. Y ahora, nada, una pincelada de la oficina, para que sepáis, como he dicho al principio, yo soy el responsable de la oficina de apoyo a la rehabilitación que tiene el Colegio de Arquitectos de Málaga. Hay una red de oficinas en toda España que la coordina el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, y luego a nivel andaluz también tiene una coordinación ya regional con el Consejo Andaluz, también de colegios de arquitectos. Entonces, en Andalucía, cada uno de los colegios que hay por provincia tiene su propia oficina. Lo que ocurre que, bueno, en mayor o menor desarrollo cada una de ellas, pero para vosotros lo que os interesa es la de Málaga. Nosotros estamos plenamente en funcionamiento. ¿Qué servicios prestamos? Pues ahora mismo lo que prestamos es que damos difusión a las ayudas para que la gente conozca que existen, y luego asesoramos. Es decir, que cuando ya uno se mete en el caso concreto de su vivienda, empiezan a surgir dudas, pues nosotros intentamos resolverlas. Y además, cuando es un tema que puede ser susceptible de interpretación, porque luego al final las solicitudes llegan a la consejería y son los técnicos de la consejería los que van a estudiar cada caso, tenemos la opción de plantear por escrito consultas y elevarlas a la consejería, que nos está respondiendo despacito, pero va respondiendo. Entonces, de esa manera podemos tener claro, antes de solicitar la ayuda, en qué sentido se va a interpretar el texto de la orden. Nosotros en concreto en Málaga, bueno, estamos físicamente en el Colegio de Arquitectos de Málaga, que está en el Limonar. Entiendo que desde Archidona ir a Málaga para esto, pero bueno, si en algún momento dado se quiere ir físicamente allí, si nos avisáis previamente, no hay ningún problema en atenderos de lunes a viernes de 9 a 2, pero luego tenemos contacto tanto por teléfono como por correo electrónico. Es decir, que en ese sentido también podéis contactar con nosotros a través de esos medios. Tenemos una página web propia, que es la de Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, donde estamos intentando volcar toda la información y donde hay apartados para ciudadanos. ¿Cuál es el apartado fundamental para ciudadanos? Pues aparte de que le decimos la documentación que hay, dónde se presentan las solicitudes, le damos la opción de solicitar un arquitecto, porque como estáis viendo es fundamental que haya un técnico desde el principio que nos asesore. Entonces nosotros hemos creado una bolsa de arquitectos que están especializados, y si nos escribís, pues os podemos poner en contacto con ellos.
Estos son los apartados disponibles. También colgamos ahí las jornadas que organizamos. Todas las que organizamos en el colegio, como las podemos grabar, después se suben y están ahí para poder verlas cuantas veces queramos. Todas las guías que han ido elaborando tanto el Ministerio, Junta de Andalucía, intentamos recopilarlas para que estén todas en un único sitio, no se vuelva un loco intentando buscarlas. Y también hemos nosotros preparado resúmenes que lo que hacen, bueno, algo parecido a lo que yo he hecho hoy, pero por escrito, para que en una serie de páginas tengamos una idea general de cada una de las ayudas. Ahí tenéis los datos, tanto el teléfono como el correo electrónico, también lo tenéis en los trípticos que hemos entregado. Y bueno, lo que nos trasladan todos los políticos a nivel andaluz, a nivel nacional, es que el momento es ahora. Es decir, ahora es cuando hay ayudas para hacer este tipo de obras, y que ya hay otros países como Francia en los que cuando uno quiere vender su vivienda, si no tiene una calificación energética determinada, te dicen que esa vivienda no se vende, que tiene que mejorarlo. Entonces, ahora podemos mejorar la eficiencia energética de nuestras viviendas con una subvención. Y hay algo que quiero subrayar mucho porque es muy importante. Es decir, cuando hablamos de que tenemos que conseguir un ahorro del 30% en consumo de energía primaria no renovable, ¿eso qué significa? Eso significa que si yo ahora estoy consumiendo 100 vatios, cuando haga la obra voy a consumir un 30% menos. Eso se traduce desde el primer momento en que voy a pagar menos luz. En el sentido que son obras que están mejorando la eficiencia energética de nuestra vivienda, con lo cual no solo estamos revalorizando nuestra vivienda porque consume menos, sino que además yo voy a gastar menos en estar dentro de ella con confort, ¿no? Y no estar ni muerto de frío en invierno ni muerto de calor en verano. Son intervenciones que desde el primer momento uno ya empieza a rentabilizar, y que si echamos números, si yo voy ahorrando un 30% en la factura eléctrica todos los meses y lo comparo con la parte que he pagado yo, descontando la ayuda, en poco tiempo se rentabiliza. Yo, Rafa, lo que iba a decir, a raíz de que tú has dicho que está en la oficina y eso, hemos venido todo el personal de la oficina de obra, incluso subvenciones y Sonia también de atención al ciudadano, que si queréis, para que os filtremos cualquier cosa que queráis, si queréis llamar a ellos directamente sin problema. Nosotros como ayuntamiento, por facilitar, a través de Sonia, que sabéis que está en la entrada, podéis hacerle las consultas y ella pues ya lo hacemos a Rafa, o intentaremos tener también los modelillos y la información que queráis, ¿vale? Yo creo que ha quedado bastante claro las líneas, pero cualquier cosa que queráis. Pues mira, que yo pensaba que voy a hacer lo del libro del edificio, voy a empezar y lo voy a ir haciendo. Eso, por ejemplo, ¿cómo se empieza? Pues venid, nosotros sacaremos un extracto de los documentos que hay que preparar y os diré, porque eso será a través de la plataforma de la Junta. Claro, hombre, yo lo que os recomiendo, lo primero es buscar un técnico. Entonces, nosotros podemos dar una lista, pero vamos, que aquí hay arquitectos en Archidona que seguro que son capaces de hacerlo, pero que si alguien no conoce a nadie, no tiene referencia, nosotros le podemos dar un listado de arquitectos. Entonces, ya con él se puede llegar al acuerdo de decir, mira, me redactas el libro de edificio, también me tramitas la ayuda, por ejemplo. Y como es todo proceso online, pues es... Eso solo es... Eso solo es para las ventanas. No, vamos a ver. Al contrario, si es solo ventana, tienes menos... Claro. Realmente estas ayudas lo que están diciendo es que tienes que conseguir un ahorro del 30%. ¿Cómo lo consigas? Ya es cosa del técnico y de esa casa en concreto. Porque habrá sitios donde se puedan plantear determinadas actuaciones y en otras no. Entonces, por eso desde el principio tiene que haber un técnico implicado para ver qué actuaciones se pueden hacer y qué ahorros se consiguen. Entonces, yo lo que recomiendo aquí en Archidona, que casi todos van a ser unifamiliares. Bueno, y tenemos bloques de piso antiguos que la mayoría... Pero que si todo es unifamiliar o edificio, si puedes ir por la línea 3, sí. Yo entiendo que lo lógico es empezar por el libro del edificio. Y ahí es donde vamos a tener realmente, es decir, oye, mi edificio tiene potencial
para poder optar más ayuda. Los mismos arquitectos que vosotros vais a dar, ellos la tramitan en el BIM. Hombre, eso hay que hablarlo con cada uno de ellos, porque a lo mejor hay arquitectos que dicen, mira, yo hago No, es que si pero no, yo no tramito sabía ayuda. si lo íbamos a hacer nosotros, por lo menos tramitárselo. Estas subvenciones son solo para el ahorro energético, para, por ejemplo, eliminar barreras, ¿no es? Sí, sí, vamos a ver, lo que he explicado antes. Estas ayudas cubren cualquier tipo de obra. Lo que pasa es que entre todas las obras que yo haya, como mínimo tiene que haber unas para conseguir el ahorro energético. Es decir, por ejemplo, para poner un ascensor con un bloque de piso. Si solo es el ascensor, no. Es decir, pero Eso tenéis si que ir yo... por la otra línea de Pero, por ejemplo, rehabilitación. ¿cómo? Quiero saber una cosa concreta. Nosotros vamos a poner un ascensor ahora porque tenemos un vecino que da la fotografía. Entonces, para poder hacer esa obra, aparte de que tenemos que cuidar una de las partes del patio, por ejemplo, no me hagan nada, porque tengo que tocar las ventanas. En ese bloque hace un frío horroroso. Entonces, para poner el ascensor, vamos a utilizar la ventana actual. Y si hay que poner una ventana en otro sitio, es decir, que puedo poner la ventana ahora, será la puerta de la ascensor, no tengo una ventana. ¿Esa ventana nos puede ayudar? Claro, vamos a ver, si yo demuestro... Pero si con yo eso demuestro- no va a conseguir la mejora energética. Depende, un poquito, con ventanas. Eso no cambia la ventana. Bueno, si yo planteo la reforma del edificio buscando ese ahorro, y entonces en lugar de quedarme a lo mejor en 2 o 3 ventanas, intento tratar toda la fachada, algo que realmente sea representativo para que me permita tener los ahorros. Hay unos huecos de esos caracoles que gustan tanto aquí, la foto dificilísima de pintar. Eso, la celosía de cerámica. Eso también se podría cubrir porque hace muchísimo, es que hace muchísimo frío en esos pisos. Te digo que tiene Pero que que ser tenéis un que tener técnico el que tiempo. estudie ese edificio en concreto. Y lo que hay que hacer es conseguir un ahorro Bueno, determinado. nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a ver si se puede empezar así. Pedimos, solicitamos el libro, que habla, que es gratis, ¿no? Hay que empezar con el poco dinero porque no tenemos. Lo que busca la subvención es que sea gratis, pero un trabajo que hay que pagarle al arquitecto. A ver, es lo que tenemos que Hombre, claro, que la subvención le va a pagar lo que le cueste pagarle al arquitecto por ese documento. Sí, gran libro. Pero primero le tiene que pagar y después le llegará la subvención. Vale, ¿y cuánto puede costar? Hombre, lo que estamos hablando es que normalmente se está haciendo coincidir el coste de la cuantía de la ayuda con los honorarios que le va a pedir el... Claro, el arquitecto va a tener Tendrá que llegar a un acuerdo con él, de pagarle una cantidad. Eso va a entrar dentro de la flexibilidad de cada técnico, de los acuerdos que se llegue con cada propiedad. Lo que sí es que la ayuda está ahí y una vez que se concede la ayuda, si cubre los gastos, pues sale gratis, efectivamente. Eso fuera de la ley de informarle. Porque estamos representando los Muy bien, muy bien. Yo una cosa particular. Para la subvención tienes que estar empadronada en el domicilio. Para la línea 4. Para la línea 4. Es que en un piso alquilado, el que está viviendo en Roy, lo tenga alquilado, Sí. ahí se puede hacer eso de la ventana. La 3 No, la 4 no la puede hacer si... Pero, a ver, pero está alquilado y la persona que está alquilada es un bien ritual, pues tampoco. Vale. Pues entonces por ahí, por línea 4 no puede ir. Tiene que ser o bien del propietario o bien del arrendatario. Pues entonces ahí no puede. No puede ser por línea 4. No sé, pues, pero ahora mismo en esta convocatoria, que a lo mejor en la siguiente convocatoria la modifica. Sí. Hacer